Existen muchos métodos para el riego y fertilización de las orquídeas. Uno de los más tradicionales pues es nuestra famosa manguera de jardín, algo que por todos es conocido. Sin embargo, este sistema tiene sus limitaciones y es el no poder aportar fertilizante o insecticidas a nuestras orquídeas. Es el sistema más elemental y sencillo. Existen sistemas de riego por aspersión, por nebulización, automatizados, temporizados. Los sistemas implementados para tal labor dependen de la magnitud de los cultivos, si es comercial, si es algo personal, si son pequeñas colecciones, si están en el campo abierto o si están, como es mi caso, dentro de una casa. Personalmente empleo tres métodos diferentes de riego para mis orquídeas. El primero es el que estamos haciendo en este momento, es decir, con una manguera conectada directamente al agua del acueducto y remojar las plantas. Esta agua es potable y no tiene mucho cloro, de tal manera que no tengo ningún problema con emplearla. Es el método más rápido de riego y generalmente recurro a él cuando no cuento casi con tiempo para emplear otro sistema y cuando no fertilizo mis orquídeas. Cuando empleo fertilizante soluble, recurro a la tradicional y conocida bomba. Con este dispositivo no solamente humedezco las plantas, sino que la mayoría de las veces estoy aplicando fertilizante. Acostumbro a fertilizar mis plantas una vez a la semana. Algunas ventajas con la bomba es que puedo regar plantas en algunas zonas de la casa que no puedo con la tradicional manguera del acueducto, ya que hago demasiado reguero de agua o humedezco paredes o pisos, algo que con este sistema puedo controlar muy fácilmente. El único detalle es que tengo que cada rato estar retanqueando la bomba, pero por lo demás es un sistema que me gusta y empleo mucho. El tercer método o sistema de riego es el denominado por inmersión. En mi caso personal, aprovecho el agua de lluvia, para lo cual se ha hecho esta derivación del tubo bajante que va hacia el alcantarillado cuando llueve y se llena un recipiente de una capacidad de unos 300 litros aproximadamente. Esta agua, además de que es gratuita, es la más conveniente para regar nuestras orquídeas. En ella sumerjo las orquídeas que tengo cultivadas en troncos. Es el mejor método de riego y fertilización para las plantas que están cultivadas de esta manera. Por esta razón se denomina riego por inmersión, porque la planta es totalmente sumergida dentro del agua. Sin embargo, con este método nunca hay riesgo de que se pudran las raíces de las plantas siempre y cuando éstas estén cultivadas en troncos. Además de regarlas, también se pueden fertilizar. Para ello basta con agregar la cantidad proporcional de fertilizante en función de los litros de agua en el recipiente, pero por precaución siempre colocar una cantidad menor a la recomendada por el proveedor del producto. Este método de riego y fertilización es empleado por muchos de mis colegas que tenemos colecciones dentro de la ciudad y en partes de la casa donde no podemos sencillamente llegar a esparcir agua en paredes, ventanas u otros sitios donde no se pueden humedecer. Cuando no disponemos de una caída o la forma de colectar agua de lluvia, sencillamente tomamos agua del acueducto y lo dejamos reposar en el recipiente un mínimo de 12 horas. Y se hace el procedimiento lo mismo que si fuese agua de lluvia. Pero no solo podemos fertilizar y regar nuestras plantas cultivadas en troncos, también lo podemos hacer con nuestras plantas cultivadas en canastas y en macetas. El procedimiento es un poco diferente, como lo pueden ver. No podemos sumergir ni las macetas ni las canastas dentro del recipiente con agua,
ya que el sustrato flota y las plantas sencillamente se saldrían de sus recipientes. Por esta razón, una de las formas de hacerlo es tal como lo estamos haciendo en este momento. Estamos haciéndolo encima del recipiente que contiene el agua, la estamos reutilizando, ahorrando dinero y cuidando el planeta de paso. Esta agua, si se desea, se puede dejar por bastante tiempo depositada. Yo la he dejado hasta un mes ahí depositada. Lo que hay que tener cuidado y que no se nos olvide es, si ya tiene fertilizante, no volver a agregar fertilizante porque la saturaríamos y podríamos quemar nuestras plantas. En clima cálido conviene dejar este depósito de agua tapado para que no se convierta en criadero de mosquitos, y no mantener la misma agua depositada más de un mes, ya que por su contenido de fertilizante tienden a desarrollarse algas, por lo cual es conveniente estar rotándola y preferiblemente lavando el recipiente en que se guarda. Bueno amigos, muchas gracias por su tiempo y nos veremos en una próxima ocasión.